Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 1 al 8. En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes, siendo yo, Nehemías, el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó: ¿por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí: que viva el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad, donde se hallan enterrados mis padres, está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es, pues, lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey: si le es bien a mi señor, el rey, y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina, que estaba sentada a su lado, me preguntaron: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir. Entonces yo añadí: ruego a mi señor, el rey, que me dé cartas para los gobernantes de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministre madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras, y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos hablan sobre la llamada de Dios y la disposición que debemos tener para seguirlo. Nos encontramos ejemplos de individuos que fueron llamados por Dios y cómo respondieron a ese llamado. Estas historias nos desafían a considerar nuestra propia respuesta a la llamada de Dios en nuestras vidas. Nehemías es uno de los personajes más inspiradores del Antiguo Testamento. Su historia es un testimonio poderoso de la providencia de Dios, el valor y la dedicación en la obra de su reino. La historia de Nehemías se desarrolla durante el periodo de post-exilio babilónico. Después de décadas de cautiverio en Babilonia, un remanente del pueblo de Israel fue autorizado por el rey persa Ciro a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Sin embargo, la ciudad seguía en ruinas y sin murallas de protección. Nehemías, un judío que servía como copero del rey persa, Artajerjes, recibió noticias alarmantes sobre la difícil situación en Jerusalén. Se enteró de que las murallas de la ciudad estaban en ruinas y que el pueblo estaba en gran angustia. Este pasaje relata el momento en que Nehemías, afectado por la noticia, busca la dirección divina para abordar la crisis. La lectura comienza con Nehemías desempeñando su papel como copero del rey. Como copero, tenía la responsabilidad de probar la bebida antes de que el rey la consumiera, asegurando que no estuviera envenenada. Nehemías estaba en la corte del rey,
en una posición de confianza y autoridad, pero su corazón estaba afligido por la situación de su pueblo en Jerusalén. Nehemías no se conformó con la comodidad de su posición en la corte real. En lugar de eso, buscó la dirección de Dios a través de la oración y el ayuno. Durante días, ayunó, oró y lloró por la difícil situación de Jerusalén y por la restauración de su pueblo. Esta es una lección valiosa sobre la importancia de buscar a Dios primero en momentos de crisis y dificultades. Después de orar y buscar la dirección de Dios, Nehemías no se quedó simplemente en la oración. Tomó medidas concretas y comenzó a hacer planes. Cuando el rey Artajerjes notó la tristeza de Nehemías, le preguntó por la causa de su aflicción. Nehemías, guiado por Dios, compartió su corazón con el rey y le pidió permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir las murallas. El rey no solo concedió la solicitud de Nehemías, sino que también le proporcionó recursos y protección real para llevar a cabo la tarea. Esto nos recuerda que aunque confiamos en la dirección divina, también debemos estar dispuestos a planificar y tomar medidas prácticas en la obra de Dios. Nehemías nos muestra la importancia de combinar la oración y la planificación en la búsqueda de los propósitos de Dios. Uno de los aspectos más destacados de esta historia es la evidente providencia de Dios en la vida de Nehemías. No solo fue su oración respondida de manera favorable por el rey persa, sino que Dios también lo protegió y lo guió en cada etapa de su viaje a Jerusalén y en la obra de reconstrucción. La historia de Nehemías es un recordatorio poderoso de que Dios es fiel y que cumple sus promesas. Cuando buscamos su dirección y obedecemos su llamado, Él nos guiará y nos capacitará para cumplir la tarea que nos ha encomendado. Debemos confiar en su providencia y estar seguros de que Él está obrando en todas las circunstancias de nuestras vidas. Nehemías también es un ejemplo inspirador de liderazgo, compasión y compromiso. A pesar de enfrentar oposición y desafíos significativos en la reconstrucción de las murallas, no se desanimó ni se rindió. Animó a su pueblo a trabajar juntos con determinación y valentía. Nehemías demostró la importancia de la unidad y la colaboración en la obra de Dios. En lugar de buscar su propia gloria o beneficio personal, tenía un corazón de servicio hacia su pueblo y un deseo ardiente de ver a Jerusalén restaurada. Este enfoque, en el servicio y el liderazgo comprometido, es relevante para nosotros como cristianos, hoy en día. A partir de esta lectura de Nehemías, podemos extraer algunas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Sigamos el ejemplo de Nehemías en buscar a Dios a través de la oración y el ayuno en tiempos de dificultad o desafío. Después de buscar la dirección de Dios, tomemos medidas concretas para cumplir con los propósitos que Él nos ha dado. La planificación es un paso importante en la obra de Dios. Recordemos que Dios es fiel y que su providencia está a nuestro favor. Confiemos en Él en medio de las circunstancias inciertas. Así como Dios usó a Nehemías en su tiempo, Él también puede usarnos a nosotros hoy para ser agentes de cambio y restauración en un mundo necesitado. Que busquemos a Dios en todo lo que hagamos y que estemos dispuestos a responder a su llamado con valentía y determinación. El Evangelio de hoy nos presenta una serie de encuentros que Jesús tuvo con personas que expresaron su deseo de seguirlo. Cada uno de estos encuentros nos brinda lecciones esenciales sobre lo que significa ser un discípulo de Cristo. Jesús había estado en varias regiones, enseñando, sanando a los enfermos y proclamando el reino de Dios. Su fama había crecido y muchas personas querían seguirlo. Sin embargo, Jesús quería que aquellos que lo siguieran comprendieran la verdadera naturaleza de su llamado. El primer hombre se acercó a Jesús y expresó su voluntad de seguirlo a donde fuera que él fuera. Parecía un compromiso sincero y valiente, pero la respuesta de Jesús puede haber sorprendido a algunos.
Jesús le señaló que seguirlo puede tener un costo significativo, que incluso podría implicar la falta de comodidades y seguridad terrenal. En esencia, el Señor estaba recordando al hombre que el discipulado no es un camino de comodidades, sino un camino de sacrificio y entrega total. El segundo hombre también se acercó a Jesús con la intención de seguirlo, pero primero pidió permiso para enterrar a su padre. A primera vista, esto parece una solicitud razonable y piadosa, pero la respuesta de Jesús revela una lección profunda. El Señor le dijo que dejara que los muertos enterraran a sus muertos, y que él debía ir y anunciar el reino de Dios. Jesús estaba enfatizando la importancia de establecer prioridades claras en nuestra vida de discipulado. Anunciar el reino de Dios debe ser nuestra prioridad suprema y no debemos permitir que otras responsabilidades o distracciones nos aparten de ese llamado. El tercer hombre se acercó a Jesús y expresó su deseo de seguirlo, pero primero pidió permiso para despedirse de su familia. Esto parece una solicitud razonable y afectuosa, pero la respuesta de Jesús es nuevamente sorprendente. El Señor le dijo que nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Esta declaración subraya la importancia de un compromiso total y sin reservas en el discipulado. No podemos avanzar en nuestra relación con Jesús si seguimos aferrados al pasado o si permitimos que las distracciones nos aparten de nuestro camino espiritual. Recordemos, queridos hermanos, que seguir a Jesús puede implicar sacrificios y renuncias en nuestra vida. Debemos estar dispuestos a dar prioridad a nuestra relación con Él por encima de las comodidades y seguridades terrenales. Debemos establecer prioridades claras en nuestras vidas. Anunciar el reino de Dios debe ser nuestra prioridad suprema y no debemos posponer nuestro compromiso con Cristo por otras responsabilidades o distracciones. Jesús nos llama a un compromiso total y sin reservas. No podemos avanzar en nuestra relación con Él si seguimos aferrados al pasado o si permitimos que las distracciones nos aparten de nuestro camino espiritual. Estos encuentros con Jesús nos recuerdan que el discipulado es un llamado valioso, pero exigente. Implica un compromiso total, prioridades claras y un reconocimiento del costo que puede conllevar. Pero también nos asegura que el camino de seguir a Cristo es el camino de la vida abundante y eterna. Es importante recordar que, al igual que Nehemías, podemos experimentar miedos o dudas al responder a la llamada de Dios. Es natural sentir temor ante lo desconocido o preocuparnos por los obstáculos que podríamos encontrar. Sin embargo, como Nehemías, debemos confiar en Dios y depender de su gracia para superar esos obstáculos. En cuanto al Evangelio de Lucas, nos recuerda que seguir a Jesús requiere un compromiso total. Esto no significa que debamos abandonar nuestras responsabilidades familiares o materiales, sino que debemos priorizar a Dios en todo lo que hacemos. Nuestras acciones y decisiones deben reflejar nuestra prioridad espiritual y nuestro deseo de seguir a Jesús sin reservas. Oración final. Amado Dios, te agradecemos por llamarnos a seguirte y por tu paciencia y por tu amor cuando dudamos o enfrentamos obstáculos. Te pedimos que nos des la valentía y la fe de Nehemías para responder a tu llamada incluso cuando tengamos miedo o dudas. Señor Jesús, ayúdanos a priorizarte en nuestras vidas y a seguirte con un compromiso total. Que nuestras acciones y decisiones reflejen nuestro deseo de vivir de acuerdo a tu voluntad y de avanzar en el camino de la santidad. Espíritu Santo, ven y llénanos con tu sabiduría y tu fortaleza para que podamos seguir a Jesús con determinación y amor. Ayúdanos a renunciar a todo lo que nos impide seguir a Cristo plenamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario
y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.